En las brumas del amanecer del 24 de noviembre de 1326, un hombre desnudo era arrastrado por las calles empedradas de Hereford, mientras miles de ingleses aplaudían su agonía. Tenía el cuerpo magullado por semanas de cautiverio, los pies ensangrentados por las piedras afiladas, pero lo que más llamaba la atención era la corona de ortigas que alguien había trenzado cruelmente sobre su cabeza rapada. Las espinas se hundían en su cuero cabelludo, mezclando sangre fresca con la sangre seca de golpes anteriores. No era un criminal común, era Hugh Despenser, el joven, el hombre que durante 8 años controló Inglaterra desde las sombras, más poderoso que duques, más temido que el propio rey, y ahora se dirigía hacia una muerte que la historia recordaría como una de las más brutales jamás ejecutadas en suelo inglés. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Hugh contaba una historia de horror. Su piel, otrora cuidada con ungüentos de la corte real, ahora colgaba en jirones. Sus manos, que una vez firmaron órdenes de confiscación y tortura, temblaban incontrolablemente. Sus ojos, hundidos por días sin comida, ya no reflejaban la arrogancia que había aterrorizado a Inglaterra. Solo quedaba un espectro de carne y hueso, un recordatorio viviente de que el poder absoluto construye su propia guillotina. La multitud no gritaba por justicia, gritaba por venganza, porque Hugh Despenser no había sido solo un favorito real, había sido la encarnación del mal sistémico, el parásito que había chupado la sangre del reino hasta dejarlo anémico, y en unas horas su cuerpo se convertiría en un mapa grotesco de la ira popular, despedazado pieza por pieza, mientras Inglaterra entera celebraba. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que retroceder 18 años, cuando un joven caballero menor descubrió que la mejor forma de conquistar un reino no era con espadas, sino con susurros al oído correcto. Hugh Despenser, el joven, nació alrededor de 1286 en el castillo de Winchester, en el seno de una familia que conocía los secretos más oscuros del poder real. Su padre, Hugh Despenser, el Viejo, era un veterano de las guerras escocesas, un hombre que había aprendido que la lealtad al rey podía convertirse en oro y tierras si se administraba correctamente. Pero fue la madre de Hugh, Isabel de Beauchamp, quien le enseñó la lección más valiosa. El poder verdadero se ejerce desde la sombra, nunca desde el trono. Desde niño, Hugh mostró una inteligencia fría, calculadora. Mientras otros muchachos jugaban con espadas de madera, él observaba. En los banquetes de la corte, no escuchaba las canciones. Memorizaba conversaciones. Sabía quién debía dinero a quién, qué nobles tramaban contra el rey, qué damas tenían amantes secretos. Era un archivo viviente de secretos, y muy pronto comprendió que esos secretos eran más letales que cualquier arma. En 1306, con apenas 20 años, Hugh se casó con Eleanor de Clare, una de las herederas más ricas de Inglaterra. No fue amor, fue una invasión financiera. Eleanor aportó al matrimonio tierras en Gales, Irlanda e Inglaterra, que valían más que el tesoro real. Pero Hugh no se conformó con ser un marido rico. Quería ser indispensable. Su oportunidad llegó en 1307, cuando Eduardo I murió y su hijo débil, Eduardo II, ascendió al trono. El nuevo rey era todo lo que Hugh había esperado: inseguro, homosexual en una época que lo condenaba y desesperadamente necesitado de alguien que tomara las decisiones difíciles por él. Hugh no perdió tiempo. Se acercó al monarca no como súbdito, sino como salvación. Los cronistas de la época describían a Hugh como un hombre de belleza perturbadora, alto, rubio, con ojos azules que podían parecer angelicales o diabólicos según la luz. Pero su verdadera arma no era física, era su capacidad para leer las debilidades ajenas como otros leían pergaminos. Y Eduardo II
tenía tantas debilidades que Hugh se sintió como un niño en una tienda de dulces. Al principio, Hugh fue paciente. Se contentó con ser uno más en el círculo íntimo del rey, observando cómo otros favoritos como Piers Gaveston ascendían y caían. Cuando Gaveston fue asesinado por los barones en 1312, Hugh comprendió la lección. El poder abierto es poder vulnerable. Él sería diferente. Él sería invisible. En 1318, Hugh alcanzó la posición que había codiciado durante años, Lord Chamberlain de Inglaterra. Oficialmente, era un cargo administrativo. En la práctica, se convirtió en el filtro entre el mundo y Eduardo II. Nadie veía al rey sin pasar antes por Hugh. Ningún documento llegaba al trono sin su aprobación. Ninguna decisión se tomaba sin su consejo. Y muy pronto, el consejo se volvió órdenes. Hugh transformó el cargo de Chamberlain en una máquina de extorsión perfectamente engrasada. Su método era simple pero brutal. Identificaba nobles con tierras valiosas, fabricaba acusaciones de traición contra ellos, los arrestaba en nombre del rey, confiscaba sus propiedades temporalmente y luego las transfería a su propio nombre. Cuando las víctimas protestaban, Hugh las acusaba de deslealtad al monarca. Era un círculo perfecto de terror legalizado. Los registros de la época muestran la voracidad de Hugh con números que aún hoy resultan obscenos. En solo 3 años, entre 1318 y 1321, confiscó más de 40 estados, 200 granjas y 15 castillos. Su riqueza personal superaba la de ducados enteros. Poseía tierras en Inglaterra, Gales, Irlanda y Francia. Tenía más caballos que algunos ejércitos, más sirvientes que algunas ciudades. Pero Hugh no era solo un ladrón inteligente. Era un sádico sistemático. Desarrolló técnicas de tortura refinadas para extraer confesiones falsas de sus víctimas. Sus dungeons bajo la Torre de Londres se llenaron de nobles que habían cometido el único crimen imperdonable: poseer algo que Hugh deseaba. Algunos eran estirados en el potro hasta que sus articulaciones se dislocaban. Otros eran colgados de los pulgares durante días. Los más afortunados morían rápido. Su crueldad no se limitaba a enemigos políticos. Hugh perseguía a familias enteras. Si un noble se resistía a entregarle sus tierras, Hugh arrestaba a su esposa y a sus hijos como cómplices de traición. Las cárceles reales se llenaron de mujeres y niños cuyo único crimen era llevar el apellido equivocado. Algunos cronistas de la época escribían que los lamentos en las prisiones del reino se escuchaban como un coro permanente de desesperación. Eduardo II, completamente dominado por Hugh, firmaba cada orden de confiscación sin leerla. El rey se había convertido en un sello real con piernas, un autómata que ejecutaba la voluntad de su Chamberlain. Los nobles comenzaron a murmurar que Inglaterra tenía 2 reyes, uno que llevaba corona y otro que tomaba decisiones. Y el que tomaba decisiones estaba loco de codicia. Hugh había logrado lo que ningún súbdito en la historia inglesa: gobernar sin reinar. Pero su error fatal fue creer que el poder invisible lo hacía invulnerable. No calculó que atacar a la persona equivocada podía convertir su reino de sombras en una pesadilla a plena luz. Isabela de Francia llegó a Inglaterra en 1308 como una niña de 12 años, prometida en matrimonio político a Eduardo II para sellar la paz entre Francia e Inglaterra. Era hermosa, inteligente, culta, y durante años aceptó su papel de reina decorativa con la dignidad que le habían enseñado desde la cuna. Pero Isabela tenía un defecto fatal para los planes de Hugh. Poseía tierras propias, independientes del patrimonio real, que la convertían en la mujer más rica de Inglaterra después del rey. Al principio, Hugh fue prudente con la reina. Sabía que atacar directamente a la esposa del rey
podía despertar sospechas incluso en Eduardo. En su lugar, comenzó un proceso lento y meticuloso de aislamiento. Primero, reemplazó a las damas de compañía de Isabella con espías de su propia elección. Luego, interceptó su correspondencia con Francia, alegando preocupaciones de seguridad nacional. Gradualmente, Isabella se encontró prisionera en su propio palacio. En 1324, Hugh cometió el acto que sellaría su destino. Convenció a Eduardo de confiscar todas las propiedades francesas de Isabella bajo el pretexto de que Francia e Inglaterra estaban al borde de la guerra. En una sola mañana, la reina de Inglaterra se convirtió en una indigente real. Sus tierras, sus rentas, sus joyas, todo fue transferido a nombre de Hugh para protección del reino. Pero Hugh no se detuvo ahí. Separó a Isabella de sus 4 hijos, alegando que necesitaban educación masculina lejos de influencias maternas. La reina se despertó un día para descubrir que sus habitaciones habían sido cambiadas a una torre remota del castillo, que su servidumbre había sido reducida a 3 sirvientas mudas, y que sus comidas llegaban frías y escasas, como las de una prisionera. Isabella se encontró completamente despojada. Ya no era reina, era una pensionista en su propio palacio. Ya no era madre, era una visita ocasional a sus propios hijos. Ya no era esposa, era una extraña que compartía nombre con el rey. Hugh había logrado algo que ningún enemigo de Francia había conseguido: borrar a Isabella de Francia de la existencia. Los cronistas de la época describen la transformación de Isabella durante esos meses de humillación. La joven reina sumisa desapareció, reemplazada por algo más frío, más calculador, más peligroso. Isabella comenzó a hacer preguntas. ¿Dónde estaban exactamente sus tierras confiscadas? ¿Quién vivía ahora en sus castillos? ¿Qué noble había sido torturado esa semana? ¿Cuánto oro había salido del tesoro real hacia los bolsillos de Hugh? En 1325, Isabella obtuvo permiso para viajar a Francia en una misión diplomática. Hugh, confiado en que había destruido completamente su poder, permitió el viaje. Fue el error más costoso de su vida, porque Isabella no regresó como reina humillada, regresó como una loba sedienta de sangre, acompañada por un ejército de venganza y un plan que convertiría a Hugh Despenser en el hombre más torturado de la historia inglesa. En París, Isabella había encontrado a Roger Mortimer, un noble inglés exiliado que tenía sus propias razones para odiar a Hugh. Mortimer había perdido tierras, familia y dignidad por las confiscaciones de Despenser. Juntos, forjaron una alianza que era mucho más que política. Era una sociedad de venganza mutua. Cuando los barones ingleses se rebelaron contra Hugh en 1321, forzando su exilio temporal, muchos creyeron que Inglaterra había visto el final del favorito más odiado de su historia. No conocían la obsesión de Hugh Despenser. El exilio, en lugar de humillarlo, lo transformó en algo peor: un criminal desesperado con conexiones reales. Desde su refugio en Francia, Hugh mantuvo correspondencia secreta con Eduardo II a través de códigos elaborados. Pero no se contentó con planear su regreso político. Decidió financiarlo de la manera más espectacular posible. Hugh Despenser, ex Chamberlain de Inglaterra, se convirtió en pirata. Con una flota de barcos adquiridos mediante extorsión, Hugh comenzó a saquear naves mercantes en el Canal de la Mancha. Su blanco preferido eran los barcos ingleses, en una ironía perversa que solo él podía apreciar. Robaba a los comerciantes del mismo reino que había gobernado. Los capitanes capturados eran torturados hasta revelar las rutas comerciales más lucrativas. Aquellos que se resistían eran arrojados al mar con pesos atados a los pies. Los registros marítimos de 1321 a 1322 documentan más de 30 ataques piratas atribuidos a la flota de Hugh.
Su método era brutal, pero eficiente. Abordaba los barcos disfrazado como mercader francés. Identificaba la carga más valiosa. Torturaba a la tripulación para obtener información sobre otros cargamentos. Y finalmente, hundía las naves para eliminar testigos. En menos de un año, Hugh había acumulado suficiente oro pirata para financiar un pequeño ejército. Pero su actividad pirata tuvo una consecuencia inesperada. Convirtió a Hugh en el enemigo número uno de todos los comerciantes europeos. Su nombre se volvió sinónimo de traición naval. Los mercaderes franceses, flamencos e ingleses comenzaron a presionar a sus respectivos reyes para que eliminaran la amenaza de Spencer. Hugh se había convertido en un problema diplomático internacional. En 1322, Eduardo II logró restaurar a Hugh al poder mediante una campaña militar contra los barones rebeldes. El favorito regresó a Inglaterra no como el Chamberlain elegante de años anteriores, sino como un pirata endurecido con sed de venganza. Sus primeros actos de gobierno fueron ejecuciones masivas de todos los nobles que habían apoyado su exilio. Hugh había aprendido una lección en su año de piratería. La misericordia era una debilidad que no podía permitirse. Su segundo periodo de poder fue aún más brutal que el primero. Hugh ya no se molestaba en fabricar acusaciones elaboradas contra sus enemigos. Simplemente los arrestaba, confiscaba sus propiedades y los ejecutaba. England se convirtió en un estado policial dirigido por un expirata con acceso ilimitado al sello real. Pero Hugh había cometido un error de cálculo. Durante su exilio, Isabela había tenido tiempo de planear, de forjar alianzas, de estudiar las debilidades de su enemigo. Y cuando regresó a Inglaterra en 1326, no venía como reina suplicante, venía como conquistadora. Isabela de Francia llegó a Inglaterra en 1308 como una niña de 12 años, prometida en matrimonio político a Eduardo II para sellar la paz entre Francia e Inglaterra. Era hermosa, inteligente, culta, y durante años aceptó su papel de reina decorativa con la dignidad que le habían enseñado desde la cuna. Pero Isabela tenía un defecto fatal para los planes de Hugh. Poseía tierras propias, independientes del patrimonio real, que la convertían en la mujer más rica de Inglaterra después del rey. Al principio, Hugh fue prudente con la reina. Sabía que atacar directamente a la esposa del rey podía despertar sospechas incluso en Eduardo. En su lugar, comenzó un proceso lento y meticuloso de aislamiento. Primero, reemplazó a las damas de compañía de Isabela con espías de su propia elección. Luego, interceptó su correspondencia con Francia, alegando preocupaciones de seguridad nacional. Gradualmente, Isabela se encontró prisionera en su propio palacio. En 1324, Hugh cometió el acto que sellaría su destino. Convenció a Eduardo de confiscar todas las propiedades francesas de Isabela bajo el pretexto de que Francia e Inglaterra estaban al borde de la guerra. En una sola mañana, la reina de Inglaterra se convirtió en una indigente real. Sus tierras, sus rentas, sus joyas, todo fue transferido a nombre de Hugh para protección del reino. Pero Hugh no se detuvo ahí. Separó a Isabela de sus 4 hijos, alegando que necesitaban educación masculina lejos de influencias maternas. La reina se despertó un día para descubrir que sus habitaciones habían sido cambiadas a una torre remota del castillo, que su servidumbre había sido reducida a 3 sirvientas mudas, y que sus comidas llegaban frías y escasas, como las de una prisionera. Isabela se encontró completamente despojada. Ya no era reina, era una pensionista en su propio palacio. Ya no era madre, era una visita ocasional a sus propios hijos. Ya no era esposa, era una extraña que compartía nombre con el rey. Hugh había logrado algo que ningún enemigo de Francia había conseguido: borrar a Isabela de Francia de la existencia.
Los cronistas de la época describen la transformación de Isabela durante esos meses de humillación. La joven reina sumisa desapareció, reemplazada por algo más frío, más calculador, más peligroso. Isabela comenzó a hacer preguntas. ¿Dónde estaban exactamente sus tierras confiscadas? ¿Quién vivía ahora en sus castillos? ¿Qué noble había sido torturado esa semana? ¿Cuánto oro había salido del tesoro real hacia los bolsillos de Hugh? En 1325, Isabela obtuvo permiso para viajar a Francia en una misión diplomática. Hugh, confiado en que había destruido completamente su poder, permitió el viaje. Fue el error más costoso de su vida, porque Isabela no regresó como reina humillada, regresó como una loba sedienta de sangre, acompañada por un ejército de venganza y un plan que convertiría a Hugh Despenser en el hombre más torturado de la historia inglesa. En París, Isabela había encontrado a Roger Mortimer, un noble inglés exiliado que tenía sus propias razones para odiar a Hugh. Mortimer había perdido tierras, familia y dignidad por las confiscaciones de Despenser. Juntos, forjaron una alianza que era mucho más que política. Era una sociedad de venganza mutua. El juicio de Hugh Despenser, el 24 de noviembre de 1326, no fue un proceso legal. Fue teatro de venganza. Isabela había mandado construir una plataforma de ejecución de 3 pisos en el centro de Hereford, lo suficientemente alta para que miles de espectadores pudieran presenciar cada detalle de lo que estaba por suceder. Los cargos leídos contra Hugh duraron 2 horas: traición, robo, tortura, asesinato, piratería, sacrilegio, sodomía y destrucción del reino de Inglaterra. Hugh, que había sido forzado a ayunar durante días para intensificar su sufrimiento, escuchó la sentencia con los ojos hundidos y las manos temblando. La multitud coreaba su nombre como una maldición. Cuando se leyó la descripción de los métodos de tortura que había usado contra sus víctimas, algunos espectadores gritaron que querían ver los mismos métodos aplicados a él. Isabela, vestida de negro como una viuda vengativa, supervisó personalmente cada detalle de la ejecución. No era suficiente que Hugh muriera. Tenía que morir exactamente como habían muerto sus víctimas, pero con el dolor multiplicado por cada crimen cometido. La tortura comenzó con la castración pública. Hugh fue desnudado frente a miles de espectadores mientras los verdugos explicaban cada paso del proceso. Sus genitales fueron cortados con cuchillos que habían sido calentados al rojo vivo, cauterizando las heridas para prevenir que muriera desangrado. Los gritos de Hugh se escucharon a kilómetros de distancia, pero la multitud coreaba más fuerte cada vez que intentaba pedir misericordia. Luego vino el desentrañamiento. Los verdugos abrieron el abdomen de Hugh con precisión quirúrgica, extrayendo sus intestinos mientras aún estaba consciente. Cada órgano era mostrado a la multitud antes de ser arrojado a una hoguera. Hugh intentó hablar, pero sus palabras se perdían entre gemidos inhumanos. Su cuerpo, destripado pero aún vivo, se convulsionaba mientras los verdugos continuaban su trabajo metódico. La decapitación llegó como misericordia después de 3 horas de tortura. Pero incluso en la muerte, Hugh no encontró descanso. Su cuerpo fue descuartizado en 4 partes, cada una destinada a una ciudad diferente de Inglaterra. Su cabeza fue enviada a Londres para ser exhibida en el Puente de Londres. Sus brazos fueron clavados en las puertas de York y Bristol. Sus piernas fueron enviadas a Dover y Newcastle. Durante 4 años, los restos de Hugh Despenser sirvieron como advertencias políticas por toda Inglaterra. Los pájaros carroñeros habían reducido su cabeza a un cráneo que aún llevaba rastros de la corona de ortigas con la que había sido ejecutado. Sus extremidades, preservadas con sal y alquitrán, se volvieron tan familiares para los viajeros
que algunos las usaban como puntos de referencia. Gira a la izquierda, después del brazo de Despenser. Pero la historia de Hugh no terminó con su muerte espectacular, porque todos los que celebraron su ejecución pronto descubrirían que la venganza medieval era un círculo que nunca se cerraba. La muerte de Hugh Despenser satisfizo la sed de venganza de Inglaterra, pero no trajo la paz que Isabela había prometido. El poder absoluto corrompe, y la loba de Francia no fue inmune a su influencia. Con Hugh eliminado, Isabela y Roger Mortimer se convirtieron en los nuevos tiranos del reino, cometiendo muchos de los mismos crímenes que habían condenado en su predecesor. Eduardo II, completamente roto por la captura y ejecución de Hugh, fue depuesto y encarcelado en el castillo de Berkeley. En septiembre de 1327, menos de un año después de la muerte de Hugh, el ex-rey apareció muerto en circunstancias misteriosas. Los rumores hablaban de un asesinato particularmente sádico, una barra de hierro candente insertada por el recto para no dejar marcas externas. Isabela había eliminado al último testigo de su transformación de reina victimizada en vengadora cruel. Roger Mortimer, el amante de Isabela y coautor de la venganza contra Hugh, gobernó Inglaterra como dictador durante 3 años. Confiscó tierras, torturó enemigos y acumuló riquezas exactamente como había hecho Hugh Despenser. La única diferencia era que Mortimer tenía mejor prensa. Sus víctimas eran partidarios del régimen anterior, por lo que sus crímenes se justificaban como justicia política. En 1330, Eduardo III, el hijo adolescente de Isabela, organizó un golpe de Estado contra su propia madre. Mortimer fue capturado, juzgado por traición y ejecutado en Tyburn, con la misma brutalidad espectacular que había caracterizado la muerte de Hugh. Isabela fue enviada a un convento, donde pasaría el resto de su vida reflexionando sobre cómo su búsqueda de justicia se había convertido en sed de poder. Incluso los verdugos que habían torturado a Hugh encontraron finales trágicos. Uno fue linchado por una multitud, que lo reconoció años después. Otro murió en prisión acusado de otros crímenes. El tercero se volvió loco y pasó sus últimos años vagando por los caminos, hablando con los fantasmas de sus víctimas. La ironía final llegó una generación después, cuando los descendientes de las víctimas de Hugh Despenser recuperaron sus tierras y títulos, solo para convertirse en los nuevos opresores de Inglaterra. El ciclo de venganza y corrupción continuó, cada generación aprendiendo nuevas formas de justificar la crueldad como necesidad política. Los cronistas medievales escribieron que los fantasmas de Hugh Despenser y sus víctimas vagaban juntos por los pasillos de los castillos ingleses, condenados a repetir eternamente el ciclo de opresión y venganza que había destruido a todos los involucrados. Era una metáfora apropiada para un reino que había aprendido que eliminar tiranos no eliminaba la tiranía, solo cambiaba sus nombres. Siglos después, cuando los historiadores intentan explicar la fascinación duradera por la historia de Hugh Despenser, inevitablemente llegan a la misma conclusión incómoda. Hugh no fue una anomalía histórica, sino un símbolo. Representa la tentación eterna del poder absoluto y las consecuencias inevitables de sucumbir a esa tentación. Hugh Despenser no fue un monstruo nato, fue un hombre inteligente, ambicioso, incluso carismático, que descubrió que el sistema medieval le permitía convertir sus peores impulsos en política estatal. Su tragedia no fue personal, fue sistémica. Inglaterra había creado las condiciones perfectas para producir tiranos, y Hugh simplemente fue el más eficiente en aprovechar esas condiciones. La brutalidad de su ejecución tampoco fue aberrante. Fue la respuesta lógica de una sociedad que había confundido venganza con justicia. Isabela y sus aliados torturaron a Hugh no porque fueran más morales que él, sino porque habían aprendido sus métodos.
La loba de Francia no destruyó al sistema que había creado a Hugh Despenser. Lo perfeccionó. Y aquí reside la lección más perturbadora de esta historia. Cada generación cree que ha encontrado la fórmula para eliminar la corrupción sistémica, pero solo logra crear nuevas versiones de los mismos problemas. Los Hugh Despenser de cada época cambian de nombres y métodos, pero nunca desaparecen completamente. Esta es la historia de Hugh Despenser el joven, el hombre que controló Inglaterra desde las sombras hasta que las sombras se volvieron contra él. No fue un favorito real. Fue un parásito sistémico que encontró la manera de convertir un reino en su propiedad personal. No fue una víctima de la injusticia. Fue el arquitecto de su propia destrucción espectacular. Su cuerpo despedazado se convirtió en símbolo de la justicia medieval, pero también en advertencia eterna. El poder absoluto no solo corrompe, sino que crea las condiciones exactas para su propia aniquilación. Y cuando la venganza llega, siempre llega disfrazada de justicia, pero con los mismos métodos que condenó en sus enemigos. Así mueren los tiranos, no con gloria, sino con la comprensión tardía de que el poder que creían controlar siempre los estuvo controlando a ellos. Hugh Despenser murió como había vivido, como un hombre que confundió control con seguridad, miedo con respeto y venganza con justicia. Y en los ecos de sus gritos, Inglaterra aprendió una lección que cada generación debe reaprender: que eliminar monstruos no elimina la monstruosidad, solo la redistribuye entre nuevos nombres y nuevas caras. La historia no perdona, pero tampoco olvida. Y mientras existan sistemas de poder que permitan que individuos se conviertan en dioses de sus súbditos, siempre habrá nuevos Hugh Despenser esperando su oportunidad y nuevas Isabella esperando su venganza.